Un tema muy conocido, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Capítulo 8, versículo 31 del Evangelio de Juan. Cuando usted lo tenga, me regala un fuerte amén y se pone de pie. 8, 31 al 38. Capítulo 8, versículo 31. ¿Lo tenemos, hermanitos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Incline su rostro, pidamos a Dios la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Señor, por el privilegio que nos da de poder tener aquí a mis hermanas, Señor, a mi esposa, a mi hija, Señor, mi hermana Gladys, mi hermana Victoria, mi vida, cada uno de ellos, Señor, bendiga su vida, Padre, en el nombre de Jesús. En sus manos los pongo, Señor, para que sea usted hablando a cada una de su vida. Señor, en el nombre de Jesús le pido que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no se hable nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Bien, vamos a hablar acerca de lo que es la verdad, ¿verdad? Que esa verdad que nos hace libres. Y muchas veces nos preguntamos: ¿y qué es la verdad? Muchos dicen: hasta ando buscando la verdad. Pero la verdad no se encuentra más que en Cristo Jesús. Allí vamos a encontrar la verdad, porque Él es la verdad y Él mismo lo dijo en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces en Él tenemos vida. Él nos enseñó la verdad, porque Él conoce todo, porque Él es la verdad. Por eso debemos de creerle a Él. Y usted y yo tenemos que caminar en la verdad. Y cuando caminamos en la verdad, caminamos en Cristo. Caminamos con Cristo. Porque en cada paso que nosotros damos debe de ser de la mano de Dios, de la mano del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es verdadero. Porque Él, en todo el transcurso de nuestra vida, nunca nos va a guiar a maldad, ni a mentira, ni a perdición. Entonces, Él es verdadero. Por eso a Él debemos de seguirle. Porque Él nos da esa esperanza de que con Él no vamos a fracasar. De que con Él vamos a tener vida eterna. De que con Él vamos a tener bendición. Entonces, por eso es que aquí el Evangelio de Juan explica que la verdad os hará libre. Y cada uno de nosotros, si seguimos su palabra, dice, si seguimos sus mandamientos, seremos realmente sus discípulos. ¿Y qué es un discípulo? El que aprende del maestro. Y usted y yo aprendemos del maestro, que sabe la verdad, que es la verdad. Por eso dice él, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces nadie puede llegar a Dios si no es por medio de Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres. Entonces usted y yo no tenemos a quién más clamarle o pedir, porque solo hay un medio,
por el cual podemos llegar a Dios. Por eso cada oración, cada clamor se hace en el nombre de Jesús para Dios, porque es el mediador. Él es el que está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nuestras vidas, para que nos vaya bien, para que nosotros no nos perdamos y vayamos a vida eterna. Eso es lo que Él quiere, que todos nos salvemos y que nadie se condene, porque para eso dio Él su vida, para que todos viniéramos al arrepentimiento y que todos buscáramos el perdón en Él, el perdón que solo Él puede dar, el perdón de nuestros pecados. Así que por eso es que dice ahí: la verdad os hará libre. El título que tiene, versículo 31, iniciemos ahí, dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos. ¿A quiénes les dijo? A los judíos, porque era su pueblo primeramente, porque la salvación vino primeramente para su pueblo. Debido al desprecio de su pueblo, Dios eligió a otro pueblo, que es el pueblo gentil. Entonces dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Entonces sí, hay judíos que han creído en Él, ¿verdad? Ahora, hay judíos que no han creído y judíos creyentes. Entonces sí, hay cristianos allá en Israel. Y en toda parte del mundo hay judíos que han creído. Y por eso dice, a los judíos que habían creído en Él, Él les dijo: si vosotros, dice, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, cuando usted permanece constante en Cristo, usted verdaderamente es un discípulo de Él. Eso es lo que está diciendo ahí. Por eso dice, hablando a los judíos: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Que usted y yo tenemos que permanecer en la palabra de Dios para realmente decir: yo soy seguidor de Cristo, yo soy cristiano, soy su discípulo, aprendo de Él. Por eso es que dice ahí: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice verdaderamente, ¿verdad? No de mentiras. Entonces, cuando yo le sigo, cuando yo doy buen testimonio, cuando yo predico la palabra, estoy siendo verdaderamente un discípulo de Cristo, porque hago lo que Él quiere que hagamos, lo que a Él le agrada. Pero cuando no es verdaderamente, entonces no somos discípulos, somos unos oyentes del Evangelio. Pero como nosotros queremos ser discípulos de Cristo para aprender de Él, dice ahí que seréis verdaderamente mis discípulos si permanecieren en mi palabra. Entonces permanezcamos en la palabra para que nos llamen sus discípulos. Versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí está. ¿Cuándo? Cuando usted conoce de Cristo, cuando usted conoce su evangelio, cuando usted conoce y anuncia las buenas nuevas de salvación. Entonces usted, como usted ya es libre porque es un discípulo de Cristo, quiere que otros sean libres. Por eso dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces dice que donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Vamos a esa cita ya en 2 de Corintios 3:17. Corintios, 2 de Corintios 3:17. 3:17 de Corintios. Dice que había un velo que no dejaba creer a nadie, ¿verdad?, de Cristo, el Evangelio. Por eso dice ahí en el versículo, vamos a leer varios versículos, leamos desde el 13 hasta el 17, dice: y no como Moisés, dice, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la mirada o la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. El fin de aquello era la ley. El fin de aquello era Moisés, que tenía que morir. 14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, el antiguo testamento, les queda el mismo velo
no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ahí está, ¿verdad? Que Moisés tenía ese velo para que no vieran su cara, porque estaban viendo algo perecedero, dice, algo que terminaba. Pero ahora dice, Cristo vino y quitó ese velo que no nos lo dejaba ver. Ahora usted y yo podemos ver la luz de Cristo, podemos ver las buenas nuevas de salvación, la esperanza que hay en Él. Y por eso dice que por Cristo fue quitado, dice, ese velo. Eso es lo que dice el 14. El 15 dice, y aún dice, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Verdad que hay muchos que viven conforme a la ley? Todavía tienen ese velo que no los deja ver que vino alguien a libertarnos, a darnos esa libertad, que ya no estamos cautivos por la ley. Entonces por eso dice que hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto. Entonces es como cuando Moisés venía bajando de la reunión que tuvo con Dios en el Sinaí. Y cuando venía con ese velo porque tenía un resplandor en su cara que nadie podía ver. Y por eso dice que él no quería que vieran algo que iba a perecer, sino quería que vieran algo eterno, como es Cristo Jesús. Y por eso dice, el cual por Cristo es quitado. El 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, ahí está, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto, dice, sobre el corazón de ellos. Entonces por eso es que los que están conforme a la ley o viven conforme a la ley tienen un velo que no los deja ver la libertad que Cristo nos dio. 16. Pero cuando se conviertan, ahí está, cuando es que usted y yo vamos a ver la luz de Cristo, vamos a ver la esperanza que hay en Él. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hasta entonces van a conocer la verdad. Mientras siguen esperando en la ley, siguen leyendo a Moisés, pero tienen ese velo donde ellos no pueden entrar directamente al trono de Dios. Pero usted y yo sí, dice Hebreos 4:16, dice que ahora usted y yo tenemos acceso directo al trono de la gracia, o entrada directa al trono de la gracia de Dios por medio de Cristo. Él nos dio la entrada directa porque Él quitó ese velo, dice, que solo Cristo podía quitarlo. Dice el 17, que es lo que buscaba, dice, porque el Señor, dice, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahí está la libertad, en el Señor, en el Espíritu del Señor. Eso es lo que dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Y dónde está ese Espíritu? El Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros los creyentes. Allí mora, y allí hay libertad. ¿Por qué? Porque usted ya abrió su corazón a Cristo y ya le conoce. Bien, entonces sigamos leyendo allá en el versículo 33 del Evangelio de Juan 8. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Que como digo yo que seremos libres, o como dijo Cristo, ¿verdad? Que seremos libres. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo libres. Eso es lo que tenemos que entender, que el único que nos puede hacer libres es Cristo Jesús. Nadie más nos va a hacer libres, porque un hombre no nos puede hacer libres. ¿Por qué? Porque está esclavo del pecado. Pero Cristo, que conoce todo, que nunca ha sido esclavo, Él sí nunca ha sido esclavo. Aquí le están diciendo los judíos, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dicen tú seréis libres? Ellos, en su pobre entendimiento, dicen que nunca han sido esclavos, pero realmente han sido esclavos, y todos hemos sido esclavos un día. Todos hemos estado cautivos del pecado, porque venimos con esa herencia de pecado. Entonces sí
sido cautivos. Y por eso dice aquí, ellos que le dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos han sido más esclavos que nosotros. Porque estuvieron de esclavos en Egipto. De allí muchos pueblos los tomaron como esclavos al ser idólatras, al seguir sus dioses. Fueron esclavos del pecado, de la idolatría, de la maldad. Igual que nosotros un día. Pero un día Dios nos libertó y puso ese Santo Espíritu, que donde dice la palabra allá en Corintios, que donde está el Espíritu de Dios, ahí está la libertad. Ahora usted y yo somos libres. Ahora usted y yo no podemos ser engañados. ¿Por qué? Porque hay un Espíritu que nos ha hecho libres. Un Espíritu que nos hace saber en quién hemos creído y conocer quién es el que nos libertó. Ese es Cristo Jesús. Por eso que dice allí que ellos respondieron que no habían sido esclavos, y por eso que cómo vamos a ser libres. Vamos al 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, ahí está, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso le digo que todos un día estuvimos esclavos del pecado, esclavos del mundo, esclavos de Satanás, que nos tenía cautivos, que nos había cegado el entendimiento y nos había puesto ese velo. Pero ahora usted y yo ya no tenemos ese velo. Cristo lo quitó cuando entregó su vida en la cruz del Calvario, cuando expiró. Y dice que hubo un gran temblor y hasta el velo del templo se rasgó en dos, dejando entrada directa para el reino de Dios. Allí fuimos libres. Allí se nos quitó ese velo, cuando conocimos a Cristo, cuando creímos en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección. Allí empezamos a ser libres. ¿De qué? Del pecado, de condenación. Ahora usted ya no vamos a caer en la misma condenación, como dice Gálatas, que siendo o empezando por el Espíritu, ahora queremos volver atrás, queremos volver a la carne. No podemos hacer eso. Ya somos libres porque el Espíritu de Dios nos hizo libres. El Espíritu de Cristo que está puesto en nosotros es su sello de que un día, la garantía de que Él va a venir, es el sello que ha puesto, que es el Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Bien, continuemos ahí. Entonces, por eso que dice que aquel que hace pecado, esclavo del pecado, les dijo Cristo cuando no habían entendido que cada uno de nosotros estábamos cautivos, esclavos del pecado, obedeciendo a la maldad, obedeciendo a todo lo malo, a todo lo que el enemigo nos ponía. Pero cuando Cristo nos abrió los ojos, dejamos de hacer lo malo y obedecimos a su voz. Le creímos por la misericordia que Él nos dio de poder abrirnos ojos. 35. Y el esclavo, dice, no queda en la casa para siempre. El esclavo no queda en la casa. ¿Por qué? Porque alguien lo liberta. Alguien le dice, date. Pero el Hijo sí queda, y ese es Cristo que queda para siempre. Entonces, por eso quiere decir, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Entonces Jesús es para siempre, es eterno. Hay que darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él se la merece. Porque Él nos ayudó. ¿Cómo nos ayudó? A rescatarnos del esclavo que estábamos en el pecado, en el mundo. Nos hizo libres, nos limpió, nos lavó con su sangre esa mancha del pecado. Ese sufrimiento que Él tuvo en esa cruz no fue en vano. Fue para que usted y yo fuéramos salvos, que no fuéramos a condenación, que tuviéramos esperanza de vida eterna por medio de Cristo Jesús. Por eso es que dice Hechos 4:12, ¿verdad? Que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre, dice, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo es en Cristo Jesús que usted y yo podemos encontrar salvación, porque Él es el que murió en esa cruz. Él padeció por ustedes y por mí. Por eso Isaías 53 habla del siervo sufriente. Porque Él sufrió, dice, por nuestras enfermedades, por nuestros pecados, por nuestras culpas.
porque nosotros estuviéramos en paz. Por eso dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, por eso reconocemos y le damos gracias. Y hasta hoy le buscamos, porque Él nos abrió el entendimiento. Para que pudiéramos caminar conforme a su verdad, a la verdad nuestra, a la verdad humana, que es una verdad falsa, la que el hombre tiene. La justicia humana es una justicia falsa. Porque nadie hace justicia real más que Cristo Jesús. Por eso a Él se le fue dado el juicio. Dice allá en Juan, que el Hijo es el que va a juzgar, porque la misma palabra nos juzgará. 37, para ir terminando. 36 estamos, dice. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y dice que el Hijo nos va a libertar. Que el Hijo liberta a aquel que está cautivo, que aquel que no ha creído. Dios puede abrir a través de su Hijo Jesucristo ese corazón, esa mente, para que pueda ser libre. Ya no viva más en esclavitud de este pecado, sino que pueda ser salvo y pueda tener esa esperanza de vida eterna. 37, para ir terminando, dice: sé que sois descendientes de Abraham, les dijo Jesús, pero procuráis matarme. Ahí está, ¿por qué preocupaban o procuraban matarle? No era porque eran hijos de Abraham, no era porque el pecado. Por eso les dice que la palabra que él predica no cabe en ellos. Eso es lo que dice ahí. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mis palabras no haya cabida en vosotros, dice. Entonces el reino de Dios, las buenas nuevas de salvación, no hayan cabida donde hay maldad. Hasta que esa maldad se quite, hasta que ese velo se quite y ellos puedan ser abiertos de sus ojos por medio del poder de Dios. Hasta entonces van a entender que sí estaban cautivos, porque están haciendo lo malo, porque están haciendo lo que el enemigo les dice que es el pecado. Y por eso buscaban matar a Jesús, porque Jesús venía diciendo que él hacía lo que al Padre le placía, lo que él vio hacer al Padre. Entonces por eso le dicen: ¿cómo que son hijos de Abraham? Si Abraham no hiciera eso, les dicen, porque Abraham es real. Abraham no buscaba o no buscaría matar al Mesías, al Cristo, al Salvador. Entonces por eso les recuerda: sé que sois descendientes de Abraham, les dice, pero procuráis matarme. ¿Por qué procuran matarme? Les dice: porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces la palabra de Dios no va a agradar a todos. Hay unos que no tienen ese corazón dispuesto para recibir la palabra, pero la función y la misión de cada uno de nosotros es compartirla. Hablarles de Cristo, hablarles de la esperanza que hay por medio de la sangre derramada en la cruz por Cristo. Esa es la misión de nosotros, predicar el Evangelio. Terminemos ahí en el 38. Dice: yo hablo, dice, lo que he visto cerca del Padre, está hablando Cristo, y vosotros hacéis, dice, lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahí está. ¿Y cuál es el Padre de ellos? Ellos dicen que son hijos de Abraham, pero Abraham no procuraría matarlo. Entonces dice aquí, leamos el versículo del 41 en adelante, leamos, o del 40 en adelante, dice: pero ahora, dice, procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Entonces dice 41: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, diciéndole a Cristo fornicario, porque eran hijos del diablo. Eso es lo que le dice Jesús. Un padre tenemos, que es Dios, le dicen ellos, y tú le dices que eres hijo de Dios. Sigamos en el 42. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque Dios es amor, porque Dios por amor mandó a Jesús a morir en esa cruz. Ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, ¿verdad? Entonces esa es la respuesta de Jesús
Cuando ellos le dicen que son hijos de Abraham, vosotros también somos hijos de Abraham, pero tú eres de fornicación, le están diciendo. Entonces les dice en el 44, vosotros sois, dice, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Ha sido mentiroso todo el tiempo y a engañar ha venido, porque él no permanece en la verdad ni la conoce. Su verdad es de que él quiere la adoración de Cristo, y por eso dice, porque no hay verdad, dice, en él. Cuando habla mentira, dice, de suyo habla lo que él es, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es lo que eran los judíos cuando querían matar a Jesús, los grandes maestros de la ley. Hijos del diablo, vuestro padre es el diablo, pero mi padre es Dios, le dice, yo hago la voluntad de él. Así es que usted y yo tenemos que tratar de hacer la voluntad de Dios, porque somos hijos de él, porque Jesús así le dijo, si fueras hijo de Dios, ciertamente me amaría, porque él los ama a todos y porque él me envió y porque yo hago su voluntad. Pero el diablo quiere que usted no haga la voluntad de Dios. Así que ahí está la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Tratemos de hacer